Buenas mi mala tardes, carta. Gerardo. Bueno, ¿cómo anda usted? Yo cada día mejor, más me asombra, más me perjudica. Mirá, le pegué 3 números al 5 de oro, los otros 2 no lo quise agarrar. ¿Cómo? Esta ¿Le cosa, pegaste cuántos números? 3 números de 5. ¡Upa! Sí, pero los otros los dejé. Después con toda esa plata van a decir, ¿en qué anda la Yorga? No solo hay que serlo, sino parecerlo. Bueno, Yorka, le voy a decir una cosa difícil. Dígala. Voy a tratar de hablar de un tema sobre el que yo, por razones personales y porque la complejidad del asunto es de tal dimensión que no se puede tratar superficialmente, yo en general evito. Pero en estas horas en las que estamos ante el riesgo real de una guerra mundial, no se puede evitar. Y además hay que tratar el tema sin maniqueísmo, sin un maniqueísmo de ninguna naturaleza, tampoco maniqueísmo anti-israelí, que surge por muchas razones que no vienen al caso, pero tampoco recurrir al oportunismo. Es decir, expresarse frente a este conflicto para quedar bien con alguna de las partes. Porque justamente uno de los dramas que contiene este momento del conflicto árabe-israelí es que allí no hay opciones civilizatorias. Ahí no hay ningún horizonte Vivo me salvo, denso. vivo me salvo, de frente te Representado mato. por protagonista alguno. Pero yo te quiero contar algo que me pasó. Yo estaba, como todo el mundo, recibiendo WhatsApp sobre los acontecimientos del ataque terrorista de Hamas a la zona de los kibbutz, que dicho sea paso, la mayoría son de izquierda, ¿no? Y por eso mismo estaban cerca de las comunidades palestinas de Gaza. Y empecé a ver las imágenes, como todo el mundo, ¿no? Se prendió a la televisión a empezar a ver imágenes y ahora ya es muy difícil hacer un seguimiento visual del conflicto porque hay propaganda, ya no hay información. Ahora es todo propaganda de un lado o del otro para legitimar la lógica de la venganza, que es la que parece que está caracterizando, que va a caracterizar el conflicto. Después, si puedo, te voy a leer un textito de Spinoza sobre la venganza que vale la pena tenerlo. Pero antes de eso te quería contar, si vos repasás una columna mía de hace un tiempo, en la que yo hablaba sobre cómo los trabajadores del mundo ya no pueden tolerar más los temores, la incertidumbre que le causa la pérdida de condiciones de vida, la pérdida de perspectivas de crecimiento, de desarrollo personal. Eso era una tensión que estaba vinculada tanto al tema de la reforma de la previsión social como al riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Y yo mismo, lo que me pasó después de hacer esa apreciación, esa comparación, me di cuenta que podía parecer un exabrupto. Cuando la hice hace un mes, no sé, hace cuánto, un poco tiempo. Antes. Vos la tenés toda, ¿no te acordás? No importa, pero lo que no, porque la cargamos vuelta. No importa la fecha, porque esto queda, viste, ahí en la web y la gente lo ve en cualquier momento. Pero lo importante es que yo estaba hablando de un tema nacional y lo asocié a un problema global y casi que automáticamente, espontáneamente. Y poco tiempo después ocurre que estamos ante la posibilidad de una tercera guerra mundial cada vez más. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque hay un conjunto demasiado nutrido de antagonismos no resueltos por la política durante los últimos 50 años. El antagonismo entre riqueza y política,
el antagonismo entre concentración de la riqueza y impotencia de los estados nacionales para generar política de desarrollo, el antagonismo entre las lógicas de valorización del capital y la renta de la tierra, que dicho sea de paso está muy presente en el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Entonces volvamos al conflicto de Medio Oriente, porque Israel, el conflicto árabe-palestino, condensa todos esos antagonismos irresueltos por la política. Entonces se resuelven por la violencia, o hay gente que quiere y pretende resolverlo por la violencia, anulando todo proceso evolutivo civilizatorio, y además todavía hay conflictos milenarios. Entonces, como por ejemplo el de la libertad y la dogmática religiosa, en fin, todo un conjunto de fenómenos demasiado complejos como para dejarse arrastrar a ningún maniqueísmo. Pero yo te quería contar lo que me pasó a mí. Yo fui educado culturalmente dentro de un ámbito judío. Y naturalmente el antifascismo de mi padre, por ejemplo, era una cosa radical, el antinazifascismo de mi padre. Yo creo que era su única zona de radicalidad absoluta, porque él consideraba que eso era el intento de obstruir la evolución potencial democrática de la humanidad. Eso era el nazifascismo para él. Entonces, era el único fenómeno frente al cual reaccionaba con una pasión desbordada. Y porque tenía los relatos familiares de la Shoah. Es decir, de la voluntad explícita, algo que había ocurrido por primera vez en la historia humana, de la voluntad explícita de una forma de nacionalismo ultraconservador y racista, de aniquilar a una comunidad entera, de aniquilar a una comunidad, a una tradición entera, a los judíos de todo el mundo, porque intervinieron para intentar aniquilarlo en todo el mundo. Entonces, cuando yo empecé a ver esas imágenes del atentado terrorista de Hamás, que es un conglomerado yihadista fundamentalista para el cual no existe la política, porque parte de un fundamentalismo religioso. Entonces, en cuanto que no existe la política, su lógica es la aniquilación del otro, porque se considera que el Estado de Israel no debe existir. Y este fenómeno, que tiene que ver con el panislamismo y con la concepción de la no existencia del Estado de Israel y del aniquilamiento de Israel, te retrotrae a toda la comunidad judía mundial. Hay que entender esto, porque hay que entender cómo visceralmente las comunidades judías, ahora es distinto a lo que pasa en Israel, donde se ha producido un proceso de derechización de la sociedad, entre otras cosas precisamente por este tema, porque ha sido explotado oportunistamente por darwinistas sociales de ultraderecha israelí, ha sido explotado de un modo grosero. Entonces la derechización de la sociedad israelí también se produce por este fenómeno, por el fenómeno de que se alienta y se presenta el problema como que vos tenés del otro lado a alguien que te quiere aniquilar. Entonces, ¿qué otra forma de trabajar desde la lógica de la venganza? Por eso me acordé de Spinoza. La venganza de uno contra el otro. Y entonces ahí no hay solución política civilizatoria ninguna posible. Y es un hecho fáctico que efectivamente a lo largo de la historia de las últimas décadas hay sectores de fundamentalistas, integristas islámicos que aspiran a aniquilar al Estado de Israel. Entonces, ese es un primer asunto porque es muy importante, sobre todo, para ponerse en el lugar de las comunidades judías y entender su hipersensibilidad. Que yo quiero subrayar para lo que más me importa en este momento, en el terruño, que es evitar caer en maniqueísmos y evitar caer en oportunismo, porque luego de esto que vengo a decir hay que analizar la complejidad del fenómeno, analizarla con rigor crítico y seriedad, porque es la única manera. El esfuerzo de comprensión de todo el enorme
cúmulo de complejidades, de complejos dialécticos que alberga este problema, que la humanidad como humanidad, que acá no existe, parece que no existiera, puede contribuir a intentar resolver el problema. Si vos observás, yo te decía, hablaba recién de la derechización de la sociedad israelí, pero también se ha producido desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde que dejó de existir la Unión Soviética, también se ha producido una derechización acentuada hacia posiciones medievales, en muchos casos, de las sociedades árabes islámicas. Porque en otra época las sociedades árabes islámicas tenían un horizonte democrático, incluso una especie de una cosa nacionalista, autonomista, antiimperialista, con algunas perspectivas socialistas en el sentido de democratización de las relaciones sociales, de incorporación del laicismo. Pero cuando implosiona la Unión Soviética, todos esos liderazgos, esos conglomerados se fueron orientando para darle homogeneidad nacional a sus países, para generar formas de homogeneidad nacional, se fueron orientando hacia radicalismos islamistas. Entonces, quiero decir, te das cuenta, acá ya tenemos un problema, ¿no? Que es modernidad, antimodernidad. Capital, renta de la tierra, porque acá también está la lógica de si vos ponés toda la centralidad de las prácticas del mundo orientadas a asegurar el proceso de valorización del capital, y para eso necesitas disponer también de la propiedad de las tierras, y esas tierras están en manos, a veces, de estados con tradiciones despóticas, porque también acá está en juego el tema de democracia, despotismo oriental, ¿te das cuenta, no? En apenas, no sé, un minuto y medio, he mencionado ya una sucesión de complejos dialécticos, de antagonismos, que no ha resuelto la política. Entonces, lógicamente, estamos ante una situación dramática, porque no hay en ninguna de las partes en este momento un horizonte civilizatorio como el que entrañó el momento en el que el movimiento obrero tuvo capacidad universal de participar de los procesos de democratización en todas las naciones. Entonces, te das cuenta, porque también acá hay el tema, entre otros, universalismo, nacionalismo. ¿Entendés? Y cuando estaba el movimiento obrero fuerte en el mundo, sus prácticas eran universalistas, operaba en función de participar del proceso de democratización de las relaciones sociales. Pero cuando se debilitó el movimiento obrero, que se va a volver a fortalecer, pero falta mucho y no tenemos tiempo para evitar una tercera guerra mundial, lo que emerge son nacionalismos impotentes, porque desde ningún nacionalismo se puede resolver el problema del desarrollo humano y del desarrollo de la humanidad. ¿Entendés? Entonces, lo que quiero mostrarte es que en apenas unos minutos ya te he enunciado una enorme cantidad de complejos dialécticos de antagonismos que no está resolviendo la política, todo lo contrario. Y todavía te agrego otro más, el del atlantismo anglosajón, con esa pretensión de imponer la regla a todo el mundo contra el autonomismo que cuida de las comunidades políticas y productivas que velan por administrar ellos mismos sus propios recursos naturales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la cantidad de complejos problemas que la humanidad no está abordando porque no hay un sujeto social que sea capaz de organizar universalmente una acción pacifista, democratizadora, no pacifista de enunciativa abstracta, porque el pacifismo ese y el humanismo abstracto no resuelve nada, es una moralina. No, necesitamos sociedades actuando y no maniqueísmos contra este o contra el otro, sino espíritu crítico para analizar la complejidad de los fenómenos, porque en caso contrario no vamos a producir el marco conceptual teórico-político que oriente a las masas del mundo, a jugarse políticamente por encontrar soluciones a los problemas que nos afectan y que son muchos y acumulados durante demasiado tiempo y que nos pueden llevar a la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender para no dejarse arrastrar ni por el maniqueísmo ni por el oportunismo. Hay una crisis, desde mi punto de vista, del sistema capitalista de subyugación, de subyugar cada vez más plata más rápidamente.
porque más allá de las diferentes religiones que están confrontadas, utilizan las religiones, hay una crisis económica también dentro de Israel, como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en Irán, como lo hay en otros países árabes que están tratando de asegurarse su autonomía económica, pero la crisis económica a nivel mundial. Ahora, en esto... Eso que vos mencionás también hay que considerarlo, efectivamente. En esto hay una... Perdóname que no te escucho bien, pero es cierto. Desde el año 2008 en adelante también influye en la crisis mundial el problema de que la economía capitalista no encuentra otro modo de dinamizar el comercio mundial que poner dinero, por emitir dinero, y la industria militarista, guerrerista, aprovecha esa circunstancia para captar parte de ese dinero, generar conflicto, dinamizar sectores de la economía. Es decir, te das cuenta que agregamos todavía otros dos complejos de alerta. Del 2008 para acá, la economía de los trabajadores y las capas medias europeas han ido en picada, todas en caída. Cada vez más grande la brecha, pero a su misma vez se está utilizando las diferentes religiones, porque el tema no es jamás, desde mi punto de vista, bastante ignorante, jamás y el sionismo, sino que hay otras expresiones que están detrás, están los iraníes, los iraquíes, hay un problema por los medios hegemónicos de energía que abastecen al resto del sistema del planeta. Ahí está la crisis y yo no le veo solución hoy. A ver, el sionismo, yo a veces escucho en la izquierda críticas al sionismo que me parecen francamente muy maniqueas y débiles. Porque esos mismos después son peronistas, por ejemplo. Muchas veces son peronistas en Argentina. Entonces, o nacionalistas. Es muy raro, ¿no? No fue mi intención, no fue mi intención eso. El sionismo es un movimiento que surgió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo siempre lo expreso su sentido con la anécdota esa de Citarrosa que he contado varias veces, que Citarrosa estaba ensayando con sus guitarristas en un apartamento en Madrid a las 2 de la mañana y en un momento salió de una ventana un gallego y le dijo, ya basta, ya basta. Porque claro, ¿no? Le daban a la guitarrista y al canto. Y eso pasó en las comunidades judías de la diáspora que estaban en todo el mundo, harta ya de los programas, de las persecuciones, de los asesinatos, de la categorización como ciudadanos de categoría, que esto no podían y que no podían ejercer profesiones liberales y bla, 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 empezaron a pensar en una solución estatal nacional porque acompañaba a las revoluciones burguesas que habían tenido lugar y creado Estado Nacional en todo el mundo, en una lógica bastante... Ahora eso ya es absurdo, porque el sionismo no existe. Lo que hay en Israel, sí, por supuesto, izquierda y derecha y centro, y liberales y autoritarios y darwinistas sociales, xenófobos. Hay de todo en Israel y este es el peor gobierno en la historia de Israel porque ya ha ido derechizando. Por eso mismo tenemos problemas, hasta tenemos problemas de confianza, porque como cuesta entender lo que pasó, cómo pudo esta acción terrorista salvaje, brutal, de este grupo yihadista, fundamentalista de la peor calaña medieval, con la que la izquierda no puede tener nunca nada que ver en la historia, ¿cómo pudo ocurrir? Entonces vos hasta tenés desconfianza. ¿Qué carajo pasó acá? Entonces te das cuenta de la situación, que nadie nos obligue a optar sin analizar la complejidad a fondo para buscar soluciones civilizatorias, que eso es lo que tiene que hacer la izquierda del mundo. Buscar soluciones civilizatorias, para lo cual se necesita un sujeto político que tenga un programa de democratización de las relaciones sociales a escala universal. Y que nadie nos arrastre a ninguna otra lógica. ¿Cuánto influyó, creo yo, desde mi punto de vista que ha influido, la caída de la Unión Soviética en ese desparrame en toda Europa y alrededores? La pregunta es perfecta, porque influyó muchísimo. Porque el horizonte civilizatorio de una democratización radical de las relaciones sociales, tanto en la esfera de lo político como en la esfera de la producción, sufrió un retroceso enorme. Vino el neoliberalismo, la mercantilización de todas las cosas del mundo de la vida, el darwinismo social, el irracionalismo
porque es una forma de irracionalismo, esta cosa del mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, de concentrar todas las energías en el proceso de valorización del capital y desconocer todo lo demás del mundo. El clima, el desarrollo humano, la calidad de los afectos, la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza, la comunidad política. Entonces, claro, todo eso va produciendo ira, desengaño, incertidumbre, miedo, ¿entendés? Y todo eso forma parte de la complejidad de este asunto y por eso estamos ante un riesgo de una tercera guerra mundial. Pero no hay que confundir dónde nos paramos. ¿Dónde nos paramos? La izquierda solo se puede parar en el lugar de las propuestas civilizatorias. Desde el punto de vista del realismo, de la objetividad concreta de lo que está ocurriendo hoy, probablemente la gravedad de los problemas que el mundo y de los antagonismos irresueltos por la política que el mundo ha ido acumulando en los últimos 50 años, solo se puede resolver cuando se conforme un G2. Es decir, cuando China y Estados Unidos se junten, pongan en una mesa todo esto que hemos hablado hoy, carpetitas, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos intervenir en esto para orientar a la civilización hacia un desarrollo armónico, a la civilización humana, hacia un y no hacer prevalecer los intereses de castas, aristocracias tecnoburocráticas al servicio del capital, castas al servicio de la renta de la tierra, del petróleo, de los minerales, con teocracias absolutistas, las castas. ¿Por qué te crees que se utiliza este término para perjudicar a la democracia? Porque son castas que pelean contra otras castas y se acusan hacia ellos, entre ellos de casta. Pero son castas. Ese es el problema grave, grave. Y no hay un sujeto social universal que trabaje por una política de democratización de la relación social. Entonces, puede haber a cercano plazo, puede haber a cercano plazo un G2 con los intereses de crisis mundial del sistema capitalista, incluso del máximo nivel. Lo que pasa, Néstor, sí, en lugar de una búsqueda científico-cultural de resolución de los problemas. Pero también hay de parte de Estados Unidos, de países capitalistas desarrollados avanzados, Francia, Alemania, una noción de que si se destruye el mundo, si vamos a una tercera guerra mundial, si hay una sucesión de catástrofes, entonces no va a haber ningún capitalismo, ni va a haber ningún país desarrollado. Va a haber una sucesión de catástrofes, de incendios, de crisis, de caos, que siempre le sirve a los grupos de privilegio que se ponen en búnker, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que un momento de sensatez se sienten en una misma mesa Estados Unidos y China, que son los dos países que hoy pueden intervenir decisivamente en los acontecimientos del mundo, a analizar la enorme cantidad de complejos dialécticos que intervienen y que están afectando la capacidad de la humanidad de resolver como especie humana, como humanidad, que ya es, porque integramos un sistema único mundial, los problemas del mundo. Y no dejar déjame leerte un retroceso en la cultura. Déjame leerte, mirá, permitime que te lea esto, mirá. Dice, es una frase Spinoza, ¿no? Un filósofo genial, genial, absolutamente genial. Dice, dado que los hombres se guían, como hemos dicho, más por la pasión que por la razón, la multitud tiende naturalmente a asociarse, no porque la guíe la razón, sino algún sentimiento común, y quiere ser conducida como por una sola mente, es decir, por una esperanza o un miedo común, o por el anhelo de vengar un mismo daño, o por el anhelo de vengar un mismo daño. Es decir, Spinoza se dio cuenta que en la historia de la evolución de la cultura y del esfuerzo de la cultura de prevalecer sobre las necesidades humanas más básicas, más instintivas, se dio cuenta de que la venganza
jugaba un cierto rol en la fundación de la comunidad. Pero, ¿te das cuenta de dónde estamos volviendo? Estamos volviendo a zonas, si vamos a dejar que la venganza, porque cumple un rol en la fundación de comunidades, la cohesión de comunidades para competir con otras, no, sea hegemónica en la resolución de los problemas del mundo, entonces vamos a una catástrofe. Estamos en condiciones científico-técnicas de producir abundancia y hay quienes, intereses específicos y corporaciones específicas que nos quieren llevar 200 años para atrás, 1000 años para atrás, 4000 años para atrás, y la humanidad nos vamos a dejar arrastrar ahí. No podemos. Para eso hay que producir un marco conceptual teórico-político que nuclee a las amplias masas de las personas que no quieren tener nada que ver con esta porquería, para buscar horizontes civilizatorios que nos permitan a todos vivenciar este breve tiempo que tenemos sobre la Tierra con dignidad y alegría. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Gerardo Bleier. Ya tenemos al compañero Carlos Viera por ahí. Sí, muchísimas gracias a vos, Néstor, por la generosidad de siempre. Un abrazo grande.